Ahora. Bueno, como lo señalamos en una de las síntesis de la información de hoy, esta tarde a las 6:30 en la sede de la ADU va a asumir Diego Costa como secretario general de ese gremio después de que triunfó en las recientes elecciones. Y como les dije, con él van a asumir en en los diferentes cargos de la comisión directiva Viviana Mercado, Olga Lucero, Karina Fernández, Sandra Baigorria, Chabela Jiménez, Marcela Uribe, Miguel de Bortoli, Eli Magallanes, Adriana Posada, Betty Suriani, Daniel Gómez, Eli Garro y Ale Guevara. Están conmigo aquí en el estudio Diego Costa y, como les anticipé también, la llegada de Luis Tiscornia, que está acá también con nosotros esta mañana. Buen día, muchas gracias por estar aquí. Por favor, buen día. Diego Costa, empiezo contigo. Bueno, vuelves a la Secretaría General de la ADU. Sí, así es. Después de un tiempo de estar en otros cargos en la comisión, triunfó nuestra lista, un colectivo muy heterogéneo que se armó, muy interesante, con compañeros de distintas unidades académicas, que de alguna manera creemos que supo interpretar el planteo de muchos afiliados, de enfrentar, digamos, la política de ajuste que se viene, buscando la unidad de la mayoría de los docentes, con el máximo respeto por las diferentes opiniones que hay, buscando los puntos comunes y aceptando las diferencias que tenemos entre nosotros, que era un poco el reclamo de los compañeros. Con una diferencia importante de más de 10% de los votos entre las dos listas, así que bueno, preparados para este nuevo periodo que se abre. ¿Y qué va a distinguir tu gestión de lo que ha ocurrido hasta ahora en el gremio? Bueno, esperamos recuperar el espíritu original que tuvo la lista que conformamos en aquel momento en el 2006, que en el 2008 triunfó en las elecciones y que hizo, bueno, yo estuve 2 periodos ahí como secretario del gremio, y esa lista tenía como principios fundacionales, primero, impulsar la democracia directa como forma de decisión en nuestro gremio, buscar organizar la lucha para defender nuestros intereses, porque entendemos que el mecanismo para conquistar las cosas que necesitamos principalmente es el de luchar entre todos. Y después, creo que una cosa que fue muy importante fue el respeto al pluralismo, a la diversidad de ideas, que es un reclamo actual de nuestros afiliados, ¿no? Poder escuchar a todos y tratar de buscar los puntos comunes que tenemos entre todos los compañeros y compañeras que conformamos este colectivo tan heterogéneo que es la docencia universitaria. Así que creo que ahí va a estar puesto el énfasis. Y bueno, en un momento muy difícil que se viene, ¿no? con recortes reales, ¿no? En nuestros presupuestos importantes del 13% de promedio, que en educación van a representar porcentajes mayores. Entonces creo que tenemos que estar preparados y muy unidos más que nunca para enfrentar esto. Por lo menos en algunos de los ámbitos universitarios, pregonar el hecho del respeto a las diferencias y a las distintas ideologías y opiniones siempre es una cuestión muy cara. ¿Vos crees que efectivamente la gestión anterior no cumplió acabadamente con esto? Bueno, creemos que había un debate en ese punto, y de alguna manera yo creo que una forma de autocrítica de parte mía y de otros compañeros que integramos la comisión directiva fue formar esta lista. Creo que esta lista expresó una autocrítica hacia cosas que entendíamos que estaban mal, que por acción o omisión inclusive varios de nosotros no supimos en su momento atender, y que fue haciendo un reclamo importantísimo. Lo escuchamos nosotros habíamos hablado con más de 1000 docentes en lo que fue la campaña electoral, que fue muy corta lamentablemente porque nos hubiera gustado seguir conversando, y lo vamos a hacer en todo el periodo que viene, ni bien asumamos. Creemos que es muy importante el contacto cara a cara con nuestros afiliados, y se notaba que tenían muchas cosas para decir. La verdad que fue muy interesante la recorrida en la Escuela Normal, en Villa Mercedes, en Merlo, y ni que hablar en los bloques, porque del bloque 1 al bloque 4 los compañeros y compañeras tomaban media hora para conversar con nosotros, decir lo que pensaban, las cosas que entendían que estaban mal, que había que corregir. Entonces yo creo que eso fue un gran debate. Para lo que se viene es imprescindible la unidad de nuestras afiliados, la unidad de la docencia, la unidad de la comunidad universitaria, y en planos mayores también, yo diría,
con el conjunto de los sectores afectados por esta política. Entonces, ante la necesidad de la unidad, el respeto es clave porque no estamos, esto no es un juego, digamos, está en discusión el futuro de nuestro país, está en discusión el futuro de la universidad, los presupuestos van a estar muy ajustados y eso requiere de la más amplia unidad, y la más amplia unidad requiere entender que no todos pensamos iguales, entonces es imprescindible el respeto a las diferentes opiniones que hay. El tema es buscar los puntos en comunes. Sabemos que no es fácil, pero creo que hay voluntad de todo el mundo de encarar por este lado y me parece que el momento lo exige. Cuando Diego Costa hace referencia a los bloques, le cuento a los oyentes que no pertenecen a la universidad, son, digamos, los distintos edificios donde desarrollan sus actividades las facultades, ¿no? Cada una de las facultades que funcionan en el Centro Universitario de San Luis. Luis Tiscornia, ¿qué es lo que se viene de lo que nos está mencionando para lo cual hay que tener unidad en el sector docente? Bueno, estamos ante el deterioro salarial más importante o más grave de los últimos años. Podríamos decir desde el 2001 a esta parte estamos en el momento de mayor deterioro salarial. Para ser preciso con los números, nosotros tenemos una inflación acumulada tomando en cuenta de marzo a la fecha, o sea, nuestra paritaria, no de enero, el año completo, sino de marzo a esta parte, tenemos una inflación acumulada que supera el 34% y hemos cobrado incrementos salariales por un 25% y de ese 25% una gran parte en sumas fijas. Cosa que para nosotros a su vez es un tema muy serio. Nosotros recuperamos lo que antes se decía el blanqueo, ¿no? El blanqueo total de los salarios en el año 2005. Era ministro Filmus de Educación en ese momento, un conflicto muy fuerte, casi parecido a este en términos de agosto y casi septiembre con paros totales. Y el eje central de ese reclamo fue el pasaje de todas las sumas fijas al básico, porque el gobierno de Menem, que después lo mantuvo la alianza, había destrozado la escala salarial con sumas fijas, plus, etcétera, etcétera. Mucho perjuicio para las obras sociales, por ejemplo, para el sistema jubilatorio, para la relación entre cargos. Bueno, volver a tener sumas fijas es un retroceso inaceptable. Pero en términos del poder adquisitivo, a enero, que va a ser la instancia supuesta de revisión, entre comillas, vamos a estar 20 puntos abajo de la inflación. O sea, es un deterioro muy, muy grande. Para tener en cuenta el pasado inmediato, nosotros con este gobierno, ¿no? Por decirlo, 2016 hicimos una paritaria donde nosotros como federación firmamos, acordamos, no cumplió el gobierno con la cláusula de revisión, ahí había cláusula de revisión, era en septiembre, se hace la reunión en septiembre y el gobierno dice, bueno, sí, pero no tenemos plata, así que cumplimos con la reunión, pero entonces ahí quedamos 4 o 5 puntos abajo de la inflación. El año pasado se quedó 1 o 2 puntos por debajo de la inflación. Ahora vamos a terminar a marzo con 25 puntos, por debajo de la inflación. Es realmente una situación muy, muy grave. ¿Qué es lo que cambió? Bueno, es lo que todos vimos. Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el ajuste salvaje, el déficit cero. ¿No? Déficit cero era el lenguaje de Cavallo de la década del 90 también. El ajuste sobre el Estado, sobre el presupuesto universitario también el ajuste es muy importante. O sea, es una situación, uno de los años más difíciles, creo yo, en términos del poder adquisitivo de los salarios y de la situación presupuestaria de las universidades. De hecho, también fue el año de las movilizaciones universitarias más grandes de la historia argentina. Y creo que tienen que ver con que se percibió esto, la magnitud del ajuste. Si tomamos este año, estrictamente ese 30 de agosto se movilizaron 350.000, obviamente abrumadoramente universitarios, ¿no? Eran movilizaciones universitarias. En Capital Federal, con movilizaciones en simultáneo en todas las regiones del país, en todas las universidades. Si sumamos esas movilizaciones, son 500.000 personas que se movilizaron el 30 de agosto. Estamos hablando de cifras que implican casi el 30-40% del conjunto de los estudiantes y docentes de todo el país. Sociológicamente hablando, esto es mucho, es muchísimo.
Bueno, y estrictamente, en términos absolutos, son las mayores de la historia argentina, porque entiendo que más allá de la solidaridad con el reclamo salarial, lo que se expresó, lo que se entendió es que está en peligro la universidad tal como la conocemos hasta ahora. Esto es, con ingreso irrestricto, con gratuidad, con 1,5 millones de jóvenes estudiando, con 150.000 docentes, con 57 universidades en todo el país. Bueno, esto es algo que está amenazado y esa percepción es la que se hizo que los estudiantes y los docentes salgamos a la calle. Ahora, ¿cómo se soluciona este problema en la situación actual? Porque usted contó recién, por ejemplo, que cuando había necesidad, cuando debía aplicarse la cláusula gatillo, el gobierno dijo cumplimos con la reunión, pero no tenemos plata. Y eso puede ser la repetición, una Exacto. repetición. Es más, Hay una ser precisión, sí. porque cuando decimos cláusula de revisión es cuando se establece que va a haber una fecha donde nos vamos a reunir para discutir. Sí, está bien, está bien. Esa es la que va a ser el 16 de enero. Sí. Por lo tanto, va a ser una instancia de negociación, Uh-huh. porque ahí no hay nada obligado. Bueno, 16 de enero, plenas vacaciones, forcejear, digamos que no vamos a estar en las mejores condiciones de poder de negociación. Cláusula gatillo es cuando es automática, esa sí hubo el año pasado. Automática quiere decir, conocido el índice inflacionario, se aplica esa diferencia como aumento. Eso funcionó el año pasado. Es más, a propuesta del propio gobierno, ¿eh? El gobierno propuso cláusula gatillo, incluso nosotros desconfiamos, dijimos, ¿cómo es? Claro, cuando la inflación se especulaba con que iba en baja, dijeron, vamos a la cláusula gatillo, te la tiran por la cabeza, por decirlo en palabras sencillas. Cuando la inflación va en crecimiento, es mentar el diablo hablar de cláusula gatillo. Sí, sobre todo con las metas financieras que se han impuesto por el Estado, ¿no? Exacto. Y lo que está planteado es una puja que estuvo planteada estos 2 años, ¿no? Digamos, una puja por los ingresos, por los recursos, obviamente. La devaluación con la inflación es una transferencia de recursos fenomenal del conjunto de la población a los sectores más concentrados de la economía. Todo eso se le puede poner más o menos límites con la puja, con la disputa, con la movilización. Bueno, nosotros tenemos planteada esa situación. El año que viene va a ser un año de disputa por esos recursos. Todos los meses vamos a tener que reclamar por el presupuesto. Todos los meses vamos a tener que reclamar por los salarios. Ahora, Tiscornia, vamos a quienes critican las posturas como las que han asumido sectores, entre otros, por ejemplo, la CONADU histórica. Esta reiteración de los reclamos como si hubiera una incomprensión de la situación general y la reiteración de medidas de fuerza. ¿Qué se dice ante eso? La respuesta es muy desde el sentido común. ¿Es razonable pedir que los salarios mantengan el poder adquisitivo? Esto es, que empaten con la inflación. Esto es, con salarios que históricamente están retrasados, porque el salario en la educación, en la docencia y en la investigación en la Argentina históricamente es castigado. De hecho, todos los que nos dedicamos a la docencia universitaria, o cuando entramos a la universidad, los veteranos que nos dicen, acá sabés que plata no hay, ¿no? O sea, acá es el oficio, es la docencia, es la investigación. Y efectivamente, somos profesionales, ¿no? Cualquier profesional de la actividad privada te dice, bueno, si vos elegís la universidad, sabés que no van a tener los ingresos de la profesión en el campo privado seguramente. O sea que ya de por sí es una opción castigada en términos de salarios históricamente. Históricamente. Ahora, más hambre que maestro. Más hambre que maestro de escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, mantener el poder adquisitivo es un reclamo muy modesto. Y estamos 20 puntos abajo. Por lo tanto, y a su vez, esta es la discusión con el gobierno. El gobierno sí se plantea mantenerle el poder adquisitivo al gran capital. De hecho, atraer inversiones, ¿qué es? Garantizarles las ganancias que pueden tener en cualquier otro lugar, que las tengan igual acá, así vienen los capitales e invierten. Bueno, nosotros podríamos decir, bueno, manténganos a nosotros los ingresos que tienen los docentes universitarios en el resto del mundo, así nos dedicamos a la docencia. Bueno, hay evidentemente una preferencia por mantenerle
los ingresos al capital concentrado de la economía y no a los asalariados, en particular a su vez en la educación y en la ciencia estatal. Porque el otro gran tema acá es que está en juego el desarrollo del país. Bueno, eso lo digo yo, sí. Entonces, no es solamente un reclamo de uno que tiene como derecho a ganar lo que corresponde o lo que vale su trabajo. Acá lo que está en juego es el desarrollo del país, porque sin ciencia y sin desarrollo tecnológico no hay futuro, o lo que hay es una condena a la subordinación nacional, a la dependencia, a las desigualdades sociales, y eso también está en discusión. Y eso estuvo en discusión, y en la Argentina en este periodo está muy en discusión. Bueno, nosotros hemos dado aquí en la radio bastante espacio, a toda la lucha docente universitaria, obviamente, pero también al sector de la investigación, que ha mostrado una especial preocupación, ¿no? Y entonces nosotros que estamos bastante acostumbrados a lo largo del tiempo de tener digamos, manifestaciones de los directores de los institutos o de los jefes de los programas de investigación como personas moderadas, siempre razonables, de repente verlos en reclamos airados nos ha resultado realmente impactante. Y recuerdo haber hecho notas hace tiempo atrás en que nos advertían cómo se venía la situación y lo que efectivamente ha terminado pasando en el CONICET y en los grupos de investigación, ¿no? Bueno, hubo 500 becarios del CONICET que no ingresaron a carrera. Eso es un crimen porque son jóvenes, ¿no? Que se han formado, que tienen maestría y doctorado. O sea que, para decirlo incluso crudamente, nosotros, el Estado, el pueblo argentino, invirtió en esos y ahora los echa. Y han aprobado, o sea, no es que están queriendo estudiar, no, han aprobado, han recibido su título, han sido calificados positivamente y se los expulsa del sistema. Con el INTI, por ejemplo, lo que se está haciendo es una barbaridad. Con el INTA, yo soy agrónomo, conozco mucho a la gente de INTA, están en una situación de un ahogo presupuestario extraordinario. Conversaciones que nos dicen los técnicos, mirá, estamos parados, estamos en la oficina mirándonos la cara o tratando de trabajar con lo que se tiene porque no tenemos ni para combustible de los vehículos. INTA tiene que salir, ¿no? Tiene que salir al campo, tiene que hacer experimentación. Sí, acá en San Luis ha tenido una gran tarea el INTA. Ahora, siempre. Fíjese que el conflicto universitario este año lo dicen los analistas del establishment, para decirle una caracterización. Es el conflicto que más simpatía y más apoyo en la sociedad ha tenido. Y de hecho, la universidad pública es la institución del Estado más reconocida por la población. La primera en el ranking es la universidad pública. Y eso, la pregunta es ¿por qué? Porque nuestro pueblo, aún el que está hoy en una situación económica muy difícil, el desocupado, tiene una sabiduría política muy seria y él sabe que en la universidad está la posibilidad de que algún miembro de la familia el día de mañana pueda estudiar. Y eso le importa. Además de solidarizarse con nuestro reclamo como cualquier persona de bien. Pero dice, no, ahí está en juego el futuro ese. Y la otra gran sabiduría es el valor que tiene la ciencia. Entonces, esa gente que hoy no tiene trabajo dice, a ustedes les tienen que dar presupuesto porque necesitamos que haya desarrollo científico. Y es un pueblo que es orgulloso de la tecnología satelital que todavía podemos mantener, el desarrollo en la energía nuclear que hubo en la Argentina, el desarrollo que supimos tener en áreas como el desarrollo agrícola, por ejemplo, o el desarrollo de la biotecnología, o el desarrollo de la aeronáutica, o de la industria metalmecánica, digamos. Son avances muy grandes y que el pueblo argentino tiene mucha conciencia de eso. Por eso ha tenido tanto apoyo en este reclamo. Bueno, espero que pase una buena jornada aquí en San Luis, Luis, ¿eh? No, ha sido un gusto y es un gusto porque es una asociación muy importante, muy fuerte y que nos fortalece a todos que haya hecho un proceso electoral donde se haya debatido y bueno, y además porque han contribuido al fortalecimiento de la federación en forma muy importante. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Diego Costa, flamante secretario general de la Asociación de Docentes Universitarios, y Luis Tiscornia, el secretario general de la CONADU Histórica.